Comenzamos entonces. Muy buenas tardes a todos. Damos inicio a nuestra jornada en la cual lanzaremos el libro Reforma e Ilustración del antropólogo de la Universidad Austral de Chile, don Andrés Monares. Andrés se ha especializado en estudiar las influencias de la reforma en la ilustración y la modernidad desde una perspectiva latinoamericana y crítica. Es profesor en Ethics de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile y tiene al menos dos interesantísimos libros que nosotros los recomendamos de todas maneras, uno de los cuales vamos a presentar hoy día, y la presentación va a estar a cargo de mi querido amigo, el doctor Iván Canales. Él es teólogo de formación, tiene un doctorado en filosofía y tiene también un máster en economía aplicada, ambos en España. Buenas tardes a todos quienes se han conectado, ¿no? Saludo también a José Antonio y felicitaciones por estos años de librería. Es un gran aporte para la ciudad de Talca y para todos nosotros el que estés ahí haciendo este proyecto. Quiero también agradecer a Andrés, ¿no? Y también el privilegio de poder realizar esta presentación de su texto, que me ha parecido, por lo menos de mi perspectiva, magnífico, ¿no? Entonces quiero ahora entrar a leer un pequeño texto que escribí fundamentalmente presentándonos lo que a mí me parece lo relevante en el contexto de que esta investigación me parece que es fundamental que la conozcamos y se difunda, ¿no? En el mundo académico, porque creo que puede cambiar perspectivas, como se llama, que hoy día nos aparecen más bien como clichés, diría yo, ideológicos respecto de la modernidad y con enormes incomprensiones respecto de lo que pueda estar sucediendo con el pensamiento moderno hoy día, ¿no? Y que esto es relevante para la autocomprensión de lo que nosotros tenemos como sociedad contemporánea y de raigambre moderno. Sí, presentación del libro de Andrés Monares, Reforma e Ilustración, los teólogos que construyeron la modernidad. Buenas tardes, muchas gracias a todos quienes se han conectado para escuchar la presentación de este importante texto que ilumina críticamente la génesis y estructura del pensamiento occidental moderno. Texto que revisa los elementos ontoteológicos y metafísicos que están a la base del pensamiento moderno, teológico, filosófico, político, científico y económico. Andrés Monares nos muestra de modo claro y distinto las bases estructurales ontoteológicas de raigambre reformada, calvinistas, en la arquitectura de este pensamiento moderno, las cuales siguen impregnando hasta hoy, la mayor de las veces de modo inadvertido, a los axiomas metafísicos fundamentales de ciencia, economía, filosofía y ciencias sociales en general. Lo primero es subrayar que a nuestro entender el título del libro representa muy bien el objetivo y estructura del contenido del texto, pues el itinerario del libro transcurre desde el pensamiento reformado de Juan Calvino, inspirador de la filosofía napolitana e iluminista inglesa, luego hacia la teología empírica de Francis Bacon, la cual echa las bases metodológicas para la emergencia de la ciencia y tecnología moderna, proyecto baconiano que se institucionaliza en la Royal Society londinense, dirigida, entre otros, por Isaac Newton durante 2 décadas. Newton, el filósofo natural experimental, estrechamente vinculado a la teología empírica puritana calvinista, quien pretendía alabar y glorificar a Dios creador omnipotente y providente a través de la cuantificación y matematización de los fenómenos naturales. Pues ya Calvino había establecido que el único conocimiento real y verdadero al que puede acceder el intelecto humano, caído y corrompido por el pecado original, era el estudio utilitario, es decir, cuantitativo y estratégico, de los fenómenos de la naturaleza, con la finalidad de que el hombre pudiese acceder a una vida cómoda y segura, subordinándose así el hombre en su capacidad racional a la voluntad del Creador, y así cumplir con el mandato divino de Génesis 1:28, fecundad y dominad la tierra, es decir, la naturaleza, a través de su estudio sistemático y utilitario. Es toda esta tradición inglesa puritana de teología empírica y de filosofía de la naturaleza iluminista la que posteriormente será secularizada en teoría moral, filosofía social y política y economía por Rousseau, Voltaire, Adam Smith y Kant, entre otros. Proceso de secularización que configurará tanto a la Ilustración británica como a la norteamericana, la cual se va a universalizar a través de los procesos coloniales y postcoloniales o independentistas por la vía, ¿no?,
del imperialismo o de la brutalidad armada. El texto es claro en su exposición, con un lenguaje amable y accesible a quienes no tienen por profesión las ciencias humanas o la filosofía, o las ciencias sociales. Pero lo más importante, ¿no?, es la exhaustiva revisión bibliográfica de los ontoteólogos calvinistas protestantes como Francis Bacon, Thomas Hobbes, Isaac Newton, John Locke, David Hume, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, Kant, entre otros. Teología, filosofía e historia se articulan orgánicamente para mostrar, y a nuestro juicio demostrar, el carácter ontoteológico y metafísico de la modernidad desde la vertiente reformada, calvinista, puritana e iluminista. Teología y metafísica hoy secularizadas están inadvertidamente presentes en economía y política y en ciencias sociales y humanas. En esta dinámica, la investigación de Andrés Monares opera como un gran microscopio electrónico que nos permite visualizar el ADN ontoteológico de la modernidad, la cual se presenta a sí misma falazmente como un proceso de ilustración que progresivamente se va inmunizando o desligando de todo axioma o presupuesto teológico y metafísico. Incluso hoy podemos tomar como muestra el material genético o genealógico de la ciencia y tecnología, de economía y política, ciencias básicas sociales y humanas en general, y observar cómo los dogmas ontoteológicos calvinistas que les dieron origen permanecen intactos. La investigación de nuestro autor nos muestra cómo la modernidad y la reforma protestante que le da origen es a todas luces una revolución social, económica y política que requiere derrotar a la metafísica y ontología escolástica medieval y greco-romana, que durante siglos ha legitimado el poder imperial del papado en Europa. Por tanto, la modernidad emergente necesita imperiosamente construir otra ontoteología y otra metafísica que cumpla la doble función de mostrar y demostrar como falsos y oscurantistas a los saberes ontoteológicos y metafísicos papistas o católicos, y a la vez que legitimar ideológicamente el nuevo orden económico, político y social burgués emergente, impulsado por el advenimiento de una economía burguesa capitalista, la cual desde el siglo XIV se ha expandido por toda Europa, beneficiándose del conocimiento científico y técnico producido por monjes y sacerdotes cultos en monasterios y diversas instituciones universitarias derivadas de otras tantas instituciones religiosas. Europa, en los siglos XV y XVI, ya es capitalista, y la clase burguesa capitalista emergente ya posee inmensas riquezas que financian vía impositiva a señores feudales, monarcas, emperadores y a toda la institucionalidad papista imperante. La clase burguesa resiente esta subordinación y expropiación de su riqueza por parte de un poder político depredador y parasitario que vive a costa de lo que producen los burgueses. Este es el contexto económico, social y político en el cual hay que situar la emergencia y devenir del pensamiento ontoteológico y filosófico moderno. La génesis y estructura de este devenir es lo que nos muestra de modo sistemático y erudito la investigación de Andrés Monares. Ahora bien, ¿por qué es tan relevante hoy leer y estudiar esta investigación? ¿Por qué? Porque desmitologiza y destruye una serie de clichés, más bien ideológicos, respecto del pensamiento moderno, que bajo la ilusión de una radical autonomía se presenta a sí mismo como progresivamente purificado de presupuestos ontoteológicos y metafísicos, cuando en verdad solo bajó del cielo dichos presupuestos y los puso en la tierra bajo el axioma ideológico de una cierta ley natural creada por Dios omnipotente y providente, para devenir posteriormente en simples leyes de la naturaleza, donde la hipótesis de un Dios creador ya no es necesaria. Pero la pregunta ¿es verdad que con el malabarismo lingüístico de sustituir la noción de Dios por la de simple naturaleza a secas, para luego inferir sus supuestas autónomas leyes, estamos realmente secularizando e inmunizándonos contra todo presupuesto ontoteológico y metafísico? La investigación de Monares, ¿no?, a nuestro entender, es conclusiva en esto. Solo hemos invisibilizado a dichos presupuestos, pero ellos siguen activamente operando en todo nuestro conocimiento científico y filosófico contemporáneo. Dicha operatoria en casos inadvertida la podemos hoy visualizar
en economía, política, derecho, filosofía, en ciencias básicas y sociales en general. A modo de botón de muestra, vamos a exponer cómo esto ha sucedido con la filosofía social y política en general. Aunque en los casos de la economía y de las ciencias sociales, la cuestión es más críticamente dramática. Hoy en los manuales de filosofía y en los cursos de historia de la filosofía se nos ofrece una imagen idealizada del advenimiento de una filosofía moderna autónoma, es decir, no subordinada a compromisos anquilares ontológicos. Habermas, siguiendo a Hannah Arendt, nos presenta el devenir de la filosofía social hobbesiana y moderna en general frente a la filosofía político-aristotélico-tomista, esbozando temáticas como el análisis del balance, de la pérdida de ganancia, ¿no? Y la comparación de los tipos de estudio entre los. También Habermas realiza la crítica de la recepción tomista de la política aristotélica, es decir, desde el zoon politikon al animal. Luego presenta una reflexión sobre la ruptura con la tradición, ¿no? Tanto en los conceptos de ser encantadores de la realidad y del mundo, como los de Maquiavelo, o los conceptos de un proyecto, ¿no? De una sociedad técnicamente administrada en forma utópica, como la de Tomás Moro, etc. Por último, desde la matriz socioevolutiva del pensamiento de Habermas, este nos expone el cambio de orientación metodológica del saber, ¿no? Práctico político, que es un diseño más bien, ¿no? Ético y socioético, al diseño pragmático, ¿no? De la técnica de administración y gestión del poder social realizado en el pensamiento de Hobbes. Luego, continúa el texto de Habermas mostrándonos un cierto devenir inmanente de la razón autónoma bajo el paradigma de lo científico, utilitario y estratégico, invisibilizando con ello el devenir ontoteológico y metafísico de este pensamiento moderno. Se deja entrever desde la institucionalizada historia moderna de la filosofía la inauguración de una separación tajante entre fe y razón, lo cual es manifiestamente falso o en lo mejor de los casos erróneo, pues dicha supuesta separación son solo discursivas y normalmente solo políticamente estratégicas. Pero en la génesis, ¿no? Y estructura del pensamiento formalmente moderno, desde Bacon a Kant, ex profeso, lo que se intenta hacer es demostrar racionalmente como verdaderos a los dogmas ontoteológicos y metafísicos del reformador Calvino. La cartografía oficial de la filosofía moderna invisibiliza hasta el día de hoy este carácter ideológico y sociocultural particular del pensamiento científico y filosófico, tanto moderno como contemporáneo, convirtiendo así en un dogma de fe racional la evolución natural e inmanente de una razón científica y filosófica que se inmuniza frente a todo presupuesto metafísico y teológico posible. Precisamente es esta fe racionalista y pseudoempírica la que Andrés Monares intenta problematizar en el texto de Marras. A continuación citaremos fragmentos que ilustran, del texto de Monares, por supuesto, ¿no? Que ilustran el devenir de la investigación de nuestro autor. En los siglos XVI y XVII surge en los países reformados de Europa un movimiento científico que consigue diversos avances en distintas disciplinas. Max Weber explica este fenómeno y su fundamento observando cómo este estaba basado en el concepto cristiano de ascetismo, puntualmente su acepción reformada o calvinista. Dicho término se refiere a la vocación, entendida a modo de profesión impuesta por Dios. Esta vocación estimula a los fieles a cumplir en el mundo las obligaciones derivadas de este mandato de forma activa, agresiva y sistemática, lo cual nos llevará hacia toda una peculiar antropología ontoteológica reformada calvinista. Por tanto, el ascetismo calvinista será un importante incentivo para impulsar a algunos fieles a desarrollar estudios científicos. Señala Monares que, no obstante, sin desconocer la contribución del ascetismo reformado a la práctica y consolidación de la filosofía natural inglesa de aquella época, aquí se demostrará que esa actitud era únicamente la expresión práctica de un tipo singular de filosofía natural, una basada en la interpretación particular de la doctrina calvinista, es decir, puritanismo. Ese poderoso influjo llevó a los filósofos naturales devotos a desarrollar una ciencia religiosa desde su teología. En esa singular ciencia, sus respectivos fundamentos, métodos y fines respondían a dichos dogmas. Aquí
Estamos ante las tesis fundamentales que articulan a la investigación de Monales, en la cual se muestra cómo estos ontoteólogos calvinistas, protestantes, filósofos y científicos, como los llama la historiografía moderna, hacen filosofía moderna con el fin de demostrar racionalmente, a través de una teología empírica, los dogmas del reformador, particularmente, ¿no?, la providente omnipotencia de Dios creador, del cual todo depende, y las limitaciones de un intelecto humano caído y corrompido por el pecado original, que por voluntad de Dios solo podría dedicarse a investigar y a conocer las leyes naturales a través de las cuales el Creador gobierna la naturaleza, precisamente para que el hombre pueda dominar y manipular dichos fenómenos naturales, para obtener una vida más cómoda y segura, ¿no? Racionalidad utilitaria, instrumental y estratégica. Esta sería la providencial voluntad de Dios. Precisamente, al decirle Calvino, el estar consciente de sus limitaciones le permitirá a cada cual saber a qué debe aplicarse con provecho. A partir del dogma de la limitación humana se desarrollará una salida ética, una conducta glorificadora sistemática, dada la soberanía absoluta de Dios, la total corrupción del pecado original, la obligación ascética para con la divinidad y su voluntad de que la humanidad sobreviva. Las personas deben dejarse guiar por la providencia. Su obligación es usar, gobernados por la misma providencia, todos los medios puestos a su alcance por la propia deidad, para así mejorar la condición material en el mundo presente. Se podría decir que sus designios para con su creación favorita son materialistas y utilitarios. En palabras de Calvino, tendremos como única bendición de Dios que nos dé los medios humanos para nuestra conservación. Nos esforzaremos por conseguir lo que nos parece útil y provechoso, en la medida en que nuestro entendimiento lo comprende. Este es el contexto hermenéutico al que se debe circunscribir la explicación de la perspectiva doctrinal asumida por los filósofos naturales puritanos de las Islas Británicas. En primer lugar, la de Francis Bacon. Con posterioridad, sus ideas darán fundamento a la Royal Society of London para el fomento del saber natural, la más importante agrupación científica inglesa. Por último, Isaac Newton estructurará de forma definitiva esa particular expresión de una filosofía natural en lo que luego se llegó a llamar ciencia experimental moderna, configurada desde la dogmática ontológica calvinista. La referencia específica del reformador a la conservación deriva del mandato divino: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Génesis 1:28. En este sentido, el propio teólogo francés había propuesto que en tanto el mundo ha sido creado para el hombre, el uso de las cosas terrenas debe considerar ese fin para el cual Dios las ha creado. De ahí su afirmación de que los humanos son administradores y mayordomos de la creación. En síntesis, el paso dado en Inglaterra y luego en el resto de los calvinistas británicos y continentales fue descubrir la voluntad de Dios respecto a cómo usar, ¿no?, su razón, su limitada razón, ¿no?, lo cual va a culminar, por ejemplo, con la distinción entre fenómeno y número en Kant, ¿no? La conclusión fue que debían aplicarse al dominio de la naturaleza para lograr una vida cómoda y segura en este mundo. La búsqueda sistemática de este objetivo era una forma de glorificación, una forma de contemplación activa. Por tanto, será una obligación para los fieles seguir la voluntad divina, que ordena reconocer su existencia y soberanía absoluta, la cual se manifiesta en el universo por medio de la providencia. Cualquier otra actividad queda en función de aquel designio. Este será el objetivo religioso de la investigación científica del universo y el más digno conocimiento que se debe y pueda alcanzar. En este empeño se podrán develar los secretos, ¿no?, que permitirían sojuzgar a la naturaleza para el bienestar de la humanidad. Si Dios había determinado el funcionamiento del cosmos y actualizaba constantemente su plan a través de la providencia, al investigar los fenómenos del mundo, se hace posible remontarse desde lo terrenal hacia la causa primera. Una vez materializados sus decretos, es posible conocerlos de modo empírico. Con ello quedaba aprobada la existencia de Dios, y al constatarse su omnipotencia, también su naturaleza realmente divina. El conocimiento de la creación y su consecuente dominio serán aspectos derivados de la obligación puritana de glorificar a Dios, demostrando que es un soberano absoluto. Desde el puritanismo es un hecho que se puede y se debe realizar investigación para responder al llamado divino, dándole el carácter de profesión
a la vez que ello es una manera de buscar las señales, de ser un elegido o predestinado a la salvación. Sin embargo, no solo el quehacer científico y su búsqueda de resultados teóricos y prácticos respondían a motivos religiosos. También la propia ciencia en sí, en tanto sistema de principios, métodos y fines, fue desarrollada desde fundamentos teológicos. Por ejemplo, Francis Bacon, quien fuera el líder intelectual de su época con su acento empirista y utilitario materialista, es un antecedente fundamental del movimiento ilustrado de sus compatriotas. En Bacon se puede ver la congruencia entre su propuesta, que realza la utilidad del saber, y la puritana actitud del espíritu y el modo de vida. Asimismo, esa fidelidad a la fe reformada inglesa se encuentra en su apogeo en la doctrina de la naturaleza de Dios y del hombre basada en la teología de Calvino. Por tanto, Bacon, siguiendo a Calvino, propondrá que los individuos ejerzan de nuevo y de forma cada vez más eficaz su papel de mayordomos de las cosas terrenas, que la mente pueda ejercer sobre la naturaleza de las cosas el derecho que le corresponde. Es un imperativo asumir y ejercer plenamente esa mayordomía, y no solo para recuperar el dominio del mundo. Del mismo modo, no se puede desairar, ¿no?, a la generosa gracia divina, la cual, a pesar de la corrupción de la humanidad, particularmente de su racionalidad, ¿no?, igualmente le hizo al hombre pródigas concesiones, a saber, una racionalidad empírica, utilitaria y estratégica, que utilizada metodológicamente permite generar las condiciones para una vida cómoda y segura. Como antes, ¿no?, había dicho Calvino, los individuos están obligados a usar los medios dados por Dios para su conservación e igualmente para su deleite, ¿no? Para Bacon se trata de apelar a un conocimiento de la unidad sistemática de los fenómenos para, desde dicho saber, elevarse hacia la divinidad. En la misma dirección, Hobbes señala que al conocer las causas de los cuerpos naturales y de sus distintas virtudes y modos de operar, es posible elevarse hasta la causa primera y eterna de todas las cosas, que es la que los hombres significan con el nombre de Dios. También afirmará Bacon que es en virtud de la puritana doctrina de la naturaleza de Dios y del hombre que es imposible de practicar la teología en tanto metafísica al modo católico. Frente a la teología papista, ¿no?, o escolástica medieval, Bacon afirma que todo lo referido a la divinidad en sí es conocimiento revelado y no adquirido por la investigación o la reflexión racional. Ahora bien, el mismo rechazo puritano a la metafísica católica se encuentra con posterioridad con similares argumentos en los ontoteólogos protestantes, Thomas Hobbes, Isaac Newton, John Locke y David Hume. Y finalmente, todo ello es epistemologizado en ese magnífico texto, La crítica de la razón pura, de Immanuel Kant. Por tanto, como a Dios se lo puede constatar exclusivamente a posteriori en la manifestación providencial en sus obras y criaturas, el filósofo natural solo podrá reconocer en el estudio del mundo su potencia, bondad y sabiduría. El puritano no tiene más opción que, como dirá años después el propio Newton, hablar de Dios a partir de los fenómenos. Es decir, será la filosofía natural, contemplación de la naturaleza, guiada por la teología natural o empírica, contemplación de los divinos atributos de Dios en la naturaleza, la cual estructurará una filosofía natural y puritana y lo que se podría llamar un ascetismo puritano científico. Por ello, la filosofía natural se enjuicia y se guía desde la religión y no al contrario. En lo tocante al saber aplicado, recuérdese que para los puritanos el éxito científico en el conocimiento y dominio del mundo natural, el dinero recibido por las invenciones y sus patentes y la fama que otorga al desarrollar soluciones a problemas de la época eran la indudable señal de la elección divina. Así, la aplicación del saber tenía contundentes incentivos espirituales, tanto como también materiales y sociales. Cabe subrayar que el ontoteólogo y físico Isaac Newton, al comienzo del Escolios general, a la segunda edición de sus principios matemáticos de la filosofía natural, expone el orden con que se mueven los cuerpos en el espacio. Dicho orden se expresa en las leyes por las cuales se rigen sus desplazamientos o por medio de las cuales se pueden describir. Sin embargo, Newton señala muy clara y categóricamente que no es por las leyes deducidas de los movimientos que se provocan los mismos. La causa primera de estos movimientos naturales es, según Newton, la
inteligencia y poder de un ente inteligente y poderoso. La causa de tales movimientos y del orden general del universo sería el uno, quien ejerce su dominio sobre ellos. Es decir, ese ente es el Dios cristiano, creador omnipotente y providente que mantiene de modo permanente el funcionamiento y operatorio de las leyes que generan los movimientos naturales, estelares y cósmicos. Expresamente, Newton declara que los planetas y los cometas de ningún modo pudieron por estas leyes adquirir inicialmente la situación regular de las órbitas. Además, todos esos movimientos regulares no tienen un origen debido a causas mecánicas. No se llevarían a efecto por sí mismos. Tampoco habría existido alguna fuerza que en un principio y por única vez lo hubiera impulsado. Es decir, teísmo, ¿no? A pesar de que en la actualidad la física de Newton es definida como mecánica, él mismo desmiente esta calificación. Hoy hay muchos malos entendidos respecto del pensamiento de Newton, pues no es un racionalista mecanicista no ateo, por el contrario. En el sistema elaborado por Newton existe aún una influencia implícita y explícita de dogmas calvinistas sobre el universo y el hombre. Por tanto, Newton tampoco es un mero deísta, no es el Dios del primer impulso que luego abandonaría su obra en el universo. Al igual que Calvino, Newton plantea que el permanente y providente dominio de Dios sobre el universo es su característica principal. Este permanente dominio sobre el universo le otorga a Dios, según Newton, su carácter esencial, pues sin este dominio no sería Dios ni Señor. Por tanto, concluye que de la verdadera dominación se sigue que un Dios verdadero es vivo, inteligente y poderoso, y en particular ese dominio se manifiesta sobre sus siervos. También la historiografía filosófica moderna ha malentendido la respuesta de Newton ante la pregunta sobre si Dios era una hipótesis necesaria para la configuración de sus principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza. Newton, al declarar que no, solo está siendo fiel a los dogmas del reformador, quien establece que una razón caída y corrompida por el pecado original es incapaz de conocer la esencia de Dios y de probar su existencia. Para Newton es evidente, y lo mismo para todo científico puritano, que Dios no puede ser una variable inmanente derivada de la razón natural humana, la cual está mutilada por el pecado original. La razón natural humana lo único que puede hacer es inferir sistemáticamente las leyes de los movimientos de la naturaleza y dominar a esta para alcanzar un mejor y cómodo vivir humano. Y es por ello que Newton expresamente declara que lo que en realidad se alaba del conjunto de estas leyes es la soberanía absoluta de Dios o su omnipotencia, ¿no? Así Newton, como todo buen filósofo natural puritano, muestra que el desempeño de su racionalidad, que los dogmas ontoteológicos del reformador, son verdaderos. Es decir, Newton, al igual que Bacon, plantea la diferencia puritana establecida en la filosofía natural entre saber humano y divino, la cual a su vez no es más que una aplicación de la doctrina de Calvino sobre los dos tipos de inteligencia, de las cosas terrenas y de las cosas del cielo. Mientras es posible conocer las primeras, las segundas están totalmente fuera del alcance, salvo por revelación. Aunque en el caso de las cosas terrenas, también se accederá a ellas de forma limitada por la corrupción del entendimiento, ¿no? Y su consecuente incapacidad de conocer los objetos y fenómenos en sí, ¿no? Que es la diferencia que va a establecer, ¿no?, Kant entre la conexión de los fenómenos, ¿no?, y la cosa en sí o el número. Por ende, tanto filósofo puritano, Newton objeta la ciega necesidad metafísica de la teología romanista, ¿no?, por imposible e inútil, postura crítica compartida por Bacon, Hobbes, Locke, Hume y Kant, la que explícitamente está, ¿no?, cimentada en los mismos dogmas reformados. Avanzando en el texto, ¿no?, la investigación de Andrés continúa presentando el racionalismo providencial puritano de John Locke, que va desde el entendimiento corrupto al ascetismo materialista y a la teocracia utilitaria. Los devotos reformados ingleses o puritanos eran los pioneros al asumir sus obligaciones religiosas, demostrando cómo y por qué medios se manifestaba la omnipotencia divina en el ser humano y la sociedad. John Locke es uno de esos filósofos puritanos y elaborará una demostración en teoría del conocimiento, teoría del derecho y teoría política. La relevancia adquirida por la específica religiosidad de Locke radica en que sus ideas, fundadas en la interpretación puritana del cristianismo, de una u otra forma
se mantendrán vigentes hasta el día de hoy. Ellas están en la raíz de la actual tradición occidental moderna que sostiene la limitación del conocimiento, la no intervención de la autonomía individual y la propiedad privada, y la conformación del Estado republicano al servicio de los ciudadanos propietarios. En otras palabras, en el trabajo de este filósofo inglés se tiene un excelente ejemplo para advertir que la modernidad es un desarrollo intelectual fundado en un movimiento erudito, reformado, paneuropeo, la Ilustración. Monares introduce la exposición del pensamiento de Locke con los apartados, ¿no?, Dios y el ser humano en el calvinismo, Inglaterra reformada y comienzos de la Ilustración. Ambas cuestiones son claves hermenéuticas indispensables para una cabal comprensión del pensamiento de Locke. Desde la segunda podemos describir el contexto o mundo de la vida, Lebenswelt, desde el cual piensa Locke. Se trata del nacionalismo, clasismo, individualismo y racismo presentes en la cultura inglesa, que se fundieron en la base con la doctrina puritana para llegar a conformar una concepción unificada. Ella tendrá incluso ribetes místicos, y es lo que aquí se ha llamado britanismo. El espíritu agresivo, expansionista y excluyente de esa ideología materializado a nivel mundial, ¿no?, en y por el Imperio Británico, fue influido y o legitimado religiosamente por la doctrina de la predestinación y del ascetismo intramundano. Nacionalismo y puritanismo y materialismo conformaron una sólida triada que daría firmes cimientos al expansionismo imperial y a la explotación de los territorios sometidos. Asimismo, aquella síntesis servirá para legitimar el dominio colonial sobre las razas inferiores. Según la mayor parte de los imperialistas, tales salvajes necesitaban ser elevados desde su bárbara condición. En el fondo, el blanco civilizado había llegado para salvarlos de ellos mismos, de sus propios líderes y cultura, y por supuesto de sus crueles y falsas religiones. Este es el contexto en el que se prefigura y configura el pensamiento de Locke, quien va a elaborar una particular teoría del conocimiento de carácter empirista, una sui generis concepción del gobierno civil y una concomitante comprensión puritana de la libertad y del derecho. Ahora bien, el exhaustivo análisis realizado por Monares del pensamiento de Locke permite visualizar que para los seguidores de la teología puritana secularizada por medio de una filosofía con sus ramificaciones, ¿no?, en teoría social, economía y política, el seguir las normas autónomas de la razón, es decir, instinto, conciencia, naturaleza o sentido común, implicará estar en concordancia con el deseo de la divinidad materializado por su providencia. Al fundamentar en Dios los derechos individuales, la comunidad política y el consecuente gobierno civil, Locke y los puritanos convirtieron en principios absolutos e inviolables esas nuevas ideas e instituciones puritano-burguesas. La racional organización política republicana y cada una de las otras esferas de las actividades humanas autónomas quedaron sacralizadas. La reforma y el movimiento ilustrado que llevó adelante la secularización o aplicación al mundo de tales doctrinas, lejos de relevar a Europa de la fe y de las consecuentes exigencias religiosas, las transformaron en cotidianas al institucionalizarlas. En adelante los sistemas socioeconómicos y políticos serán parte del ascetismo materialista o de la contemplación activa reformada, lo que habría sido un ideal casi nunca materializado bajo la Iglesia romana durante el Medioevo, pasaría ahora a ser la norma en las sociedades reformadas y secularizadas. Los desequilibrios socioeconómicos y políticos extremos y su legitimación ideológica sobrevivirán con ciertas variaciones formales en el mundo por mucho tiempo. Locke y los demás filósofos morales ilustrados estaban lejos de ser unos demócratas en sentido pleno o en su acción generalizada con que hoy se ha llegado a entender el concepto. Dejaron para la posteridad una profunda huella de exclusión y desigualdad extrema, una que hasta ahora lamentablemente ha sido indeleble. Locke era un hombre muy bien integrado a la sociedad de su época, pues poseía tierras por valor de 240 libras e inversiones importantes en el comercio textil, de esclavos y en otras empresas marítimas, así como capital invertido en préstamos a corto plazo y en hipotecas. Ahora bien, en cuanto al racismo, el liberal pensador tenía importantes inversiones en un ámbito comercial muy singular, el negocio de la trata de esclavos africanos. Por tanto, en Locke queda clara su pertenencia a un determinado grupo socioeconómico y asimismo muestra el verdadero espíritu, ¿no?, britanista materializado en la Ilustración inglesa. Locke, como ciudadano de ese espíritu, escribirá
en el segundo ensayo sobre el gobierno civil que era razonable y justo que tengamos derecho, natural por supuesto, a destruir aquello que nos amenaza con la destrucción. Y aquellos violadores de la ley natural merecen ser tratados como animales de presa, como criaturas peligrosas y nocivas. Ahora bien, más que un cierto juicio apresurado de hipocresía o inconsecuencia, es una evidente muestra de que los sistemas ilustrados nunca tuvieron un carácter igualitario, libertario o universal. Es más, desde la doctrina puritana hasta se podría exponer la no contradicción entre sus propuestas políticas y su lucrativa participación en el tráfico de seres humanos. Tómese en cuenta la siguiente lógica. Si los elegidos tienen el mandato de dominar y someter, a la ley de Dios a los condenados, y claramente por su fracaso y pobreza un esclavo estaría condenado, al utilizarlos como mano de obra para hacer productiva la tierra, su dueño es un buen cristiano, obediente del respeto divino de fructificación y dominio. Génesis 1:28. Entre otros casos, este ejemplo da cuenta del apoyo religioso al esclavismo entre los muy piadosos sudistas de Estados Unidos. Todavía en el siglo XIX ellos se reconocían respetuosos de la tradición cristiana y herederos del legado de la Ilustración. Y en tal sentido sostenían que el progreso debía basarse en la desigualdad y que la libertad de los blancos debía apoyarse en la esclavitud negra. Este espíritu puritano es tan evidentemente lockeano, pues en su segundo ensayo sobre el gobierno civil se mantiene en la ortodoxia al también sacralizar la propiedad privada y darles además, o por eso mismo, protección legal. Puso así los cimientos jurídicos de la no intervención de la voluntad divina en ese ámbito. Cuando en el citado texto trata del origen de la propiedad privada, retoman el argumento puritano de que Dios quiere y busca la supervivencia humana. El mandato del sometimiento de la tierra implica el trabajo y este crea la propiedad privada. Una vez comenzado el Estado civil, esa situación se norma por escrito, reafirmando el objetivo divino. En resumen, la propiedad privada es consecuencia de la voluntad de Dios manifestada en Génesis 1:28 y es además un gran beneficio para la humanidad, al ser el motivo del aumento de la productividad de la tierra. Sin embargo, solo algunos elegidos serán propietarios. Los réprobos, esa inmensa mayoría que no forma parte de esos pocos favoritos de Dios, vivirán al nivel de la mera subsistencia. Precisamente, los propietarios elegidos les darán el sustento a los condenados a través del pago de un salario, del arriendo de pequeños predios, o en general los beneficiarán al hacer más productiva la tierra privatizada. Lo común para la época era que los pobres, quienes se sobreentiende son en el fondo réprobos, se les nombrara como la clase trabajadora. Desde la concepción puritano-burguesa será un presupuesto evidente y una situación legítima la distribución desigual de la tierra, la riqueza y los bienes. Reparto que lejos de seguir un orden azaroso, tendencioso, obedece estrictamente al plan divino. En esta lógica, no es extraño que, como ya se expuso, para Locke, la ley natural, racional, voluntad de Dios, sea el mejor medio para conservar la propiedad. Y ya finalizando, no se ven. En síntesis, y en general, la filosofía moderna, desde Bacon a Kant, es en lo principal ontoteología protestante que intenta probar por todos los medios posibles los dogmas teológicos del reformador. Esta es la tesis central de la investigación de Andrés Monares y a nuestro entender logra probarla satisfactoriamente. También logra este cometido en la revisión crítica de los textos de Rousseau y Adam Smith y en su exposición de la Ilustración británica en Estados Unidos y en América Latina. A modo de brevísima conclusión, podemos señalar que no se puede tener hoy una adecuada comprensión de la filosofía moderna y de la modernidad en su conjunto sin pasar por la hermenéutica crítica operada por Andrés Monares y otros autores precursores de este análisis, quienes están muy bien citados en el texto de Marras. Es más, no podemos tener hoy una adecuada comprensión de política y economía, de filosofía y ciencias sociales, si no conocemos en profundidad Reforma e Ilustración. Si no conocemos génesis y estructura del pensamiento de los teólogos que construyeron la modernidad. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, estás ahí en cámara. Tenemos que salir nosotros.
Eso por mi parte. No sé si tú, Andrés, quieres comentar, ¿no? O desarrollar un poco más lo que yo no desarrollé sobre Adam Smith, ¿no? Y qué pasa con Norteamérica. Sería abusivo eso y está bien, pero Macarena, ¿me podrías tirar a la pantalla, por favor? ¿Aló? Bueno, yo quiero sí, en off empezar por agradecer a José Antonio, quien gentilmente ha prestado la librería para que hagamos esta presentación. Y ya felicitarlo. Poner una librería en Chile es una cosa casi suicida, ¿no? Un país donde el 80% de nuestros compatriotas no entienden lo que leen, si es que leen. Así que agradecer a él, agradecer a Macarena, que está en los controles. Le agradeceríamos aún más si me puede tirar a la pantalla. Claro, no puede. Y agradecerte a ti, Iván. Gracias. Ya. Ahí está. Gracias, agradecerte Macarena. a ti, Iván, por tu exposición que capta muy bien no solo la letra, por así decirlo, sino también el espíritu del texto. Muy agradecido. Y no me voy a extender mucho. Ya Iván ha hecho una amplia y muy clara exposición de puntos centrales del trabajo. Pero él llegó como hasta la mitad del libro. Después viene lo que a mí más me interesa, que es Adam Smith. Aunque conversábamos también con Iván y con otras personas, finalmente con el tiempo yo entré a este tema por Adam Smith. Pues Smith, pero estamos en Chile, así que Smith, ¿no? Pero finalmente uno se da cuenta que tiene que tener otros conocimientos y en el fondo en qué se basa Smith. Y eso es Locke, y eso es Newton. Y si bien es cierto, Newton es fundamental para comprender todo este problema, con el tiempo yo he estimado que Locke es bastante más importante que Smith. No obstante, en este poco tiempo que les quiero tomar, voy a hablar un poquito de Smith. Algunas cosas de las que habla Iván, de las que habló Iván. Él es un doctor en filosofía, entonces para él es muy evidente el tema de la secularización, o el hecho, siempre nos reímos, ¿no? En filosofía tú estudias los griegos, que es la cuna del pensamiento occidental, y todo lo que viene en medio te lo saltas porque en la Edad Media era todos con los ojitos blancos, pensando en Dios, haciendo teología. Después del Renacimiento hay unas cosas interesantes, pero también precursores de algunas cuestiones. Y por supuesto que los ingleses te los tienes que saltar porque no es una filosofía digna, es solamente un interludio para llegar a los alemanes, y más que los alemanes para llegar a Kant, ¿no? Sí. La cúspide de la filosofía moderna, y que de hecho fue un gran filósofo, es indesmentible que el hombre era súper caro. Pero cuando uno se mete en estos temas, quizás no desde la filosofía, que es mi caso, yo soy antropólogo, por lo tanto me interesa por qué la gente dice lo que dice, por qué la gente hace lo que hace, y en ese sentido investigar cómo esta filosofía después se va a encarnar en una cultura, es decir, la teología se transforma en filosofía y esa síntesis se transforma en estructuras cotidianas o en ideologías, que es un poco lo que quiero referirme ahora puntualmente en el caso de Smith, y la economía, que es el tema que supuestamente más me interesa a mí. Pero como les decía, no es imposible comprender la economía que plantea Smith, que no es que él la invente, es el gran sintetizador. Nosotros lo que hoy día entendemos como capitalismo de mercado, a mí me gusta agregarle autorregulado, es una cuestión filosófica, creo que es una muy mala palabra, un mal concepto, libre mercado, ya que como explicó en no es libre mercado. Filosóficamente hablando tendríamos que hablar de un mercado autónomo, pero no libre. Lo que hace la Ilustración, lo que hace la Reforma Protestante es negar toda la tradición libertaria, diríamos hoy día, una palabra súper prostituida además, del libre albedrío medieval. La libertad griega que se transforma por los cristianos en el libre albedrío medieval es destruido, es atacado, primero por la Reforma, principalmente por Calvino, que son los más conocidos entre muchos teólogos de la época, del siglo XVI, ¿no? Pero definitivamente ese trabajo lo hace la Ilustración. Ahora, el gran ejemplo de eso, y que nos afecta mucho, yo soy chileno, me crié, bueno, en algún tiempo, gran parte de mi vida en dictadura, el tiempo ha pasado, ahora ya no es gran parte de mi vida lo que viví en la dictadura. Y eso
marca el énfasis de mis intereses. Me imagino que si hubiera vivido en Cuba o en otro lado tendría otros intereses, pero al vivir en dictadura, mi interés es desmontar y atacar el neoliberalismo. No solo como una ideología fallida, débil, cruel, sino por sus resultados en nuestro país. Un país donde, recuerden, mueren, dependiendo del año, entre 18.000 personas o 24.000 personas esperando atención en el servicio público de salud. No estamos hablando de Biafra, no estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de un país OCDE y el país ejemplo para el mundo. Esas cifras están, las saco del Mercurio, no me las manda Maduro, ¿ya? Son accesibles a cualquier persona que quiera leerlas. O nuestros salarios, las ganancias de nuestras grandes empresas a nivel del primer mundo y los salarios a nivel poco menos que africano. Salió un estudio del Banco Mundial, si no me equivoco, que Chile está dentro de los países más desiguales del mundo, compitiendo con países africanos. Me imagino que todos conocemos la historia de África, sus regímenes y la profunda huella que deja el colonialismo europeo. O sea, siempre alegamos de África o vemos África como algunos países, ¿no?, como un gran caos, pero se nos olvida la destrucción demográfica, económica, cultural, que realizó durante siglos, supuestamente, el mundo civilizado. A veces se olvida que hubo un congreso en Berlín donde Europa se repartió a África. Estamos hablando de eso, ¿no? A fines de la década del 60 del siglo XIX, el Congreso de Berlín. ¿Ya? Bueno, perdón por la vuelta. Vamos a seguir. Entonces, es fundamental, porque es un problema para mí. A mí me encanta mi trabajo, afortunadamente, y es súper interesante trabajar con los autores y desde un perfil antropológico entender sus libros de una manera cultural. Entonces, la gente escribe esas cosas porque vive en una cultura determinada e influencia una forma de vida de las personas. Si hablamos de ciencia experimental, republicanismo, derecho, teoría del conocimiento, moral o economía, vivimos según, como fruto de los autores de la Ilustración, nos guste o no, los conozcamos o no. Entonces, claro, es una cosa muy interesante a nivel teórico, porque si los tipos son explícitamente religiosos, todos aprendimos en el colegio y la universidad que la Ilustración había expulsado el cristianismo de Europa. No tengo respuesta para eso. Ahora, eso que es intelectualmente muy interesante, lo que a mí en realidad más me interesa de eso es que cuando hablamos de dogmas religiosos estamos hablando de camisas de fuerza, ¿no? Sobre todo en la interpretación inglesa o británica del calvinismo, que es llamado puritanismo, que es una interpretación que hoy día llamaríamos de derecha, burguesa, o sea, es la religión de los millonarios, la religión de los hombres blancos propietarios, ¿ya? Y para quien sabe un poquito de historia inglesa sabe que no estoy exagerando. Nosotros tenemos otra visión de Inglaterra y es fruto de los gobiernos laboristas de mitad del siglo XX. O sea, es otra Inglaterra la que nosotros conocemos hoy en día. Un país multicultural, cuna del rock, cuna del fútbol. Pero Inglaterra siempre fue un país odiado en Europa porque eran imperialistas, buenos para la plata, gente sin principios, que vendían sus principios al mejor postor. En realidad un inglés nunca se la va a jugar por principios, sí por dinero. Los franceses se reían de que si en Francia algún comerciante sería tomado en cuenta para hacer una revolución. Se reían de los ingleses porque eso sí pasaría en Inglaterra. Bueno, el punto entonces, y yo estoy con una deuda grande porque empecé diciendo que iba a hablar de Adam Smith y todavía le estoy dando la lata. Pero eso, como hay un meme por ahí, si saben cómo me pongo, para que me invitan. El punto entonces es que, volviendo a la Ilustración, y más allá de estas cosas interesantes intelectualmente, insisto, yo quiero ir a la práctica, Newton esboza con un objetivo religioso, probar que existe Dios y ese tipo de Dios, un Dios que lo gobierna todo, que lo planificó y lo gobierna todo directamente a través de las leyes naturales y de las fuerzas, y esboza un mundo mecánico y predeterminado. Lo importante es que ese mundo mecánico predeterminado, donde no existe la libertad humana, cuando es aplicado a lo que hoy día llamaríamos las disciplinas socioculturales,
implica un republicanismo y sobre todo una economía que va a ser un mecanismo autorregulado. Y ahí me quiero ir a la idea de mercado, que es la que hasta el día de hoy rige o es dominante al menos en el mundo intelectual y político del mundo, porque si uno revisa el mundo, en realidad África, India, China, el mundo musulmán, los Andes, el Amazonas, ellos no son mayoría, nosotros somos mayoría, pero ellos tienen el poder y tienen las armas. Entonces, vaya diferencia. El punto entonces, nosotros viviendo en Chile sabemos que este mecanismo no debe ser intervenido por cosas tan terribles como un salario mínimo, por salud universal y gratuita, porque el mecanismo es interferido y el ajuste automático, el equilibrio automático se rompe, se quiebra. En términos filosóficos, lo que se está planteando es que la libertad humana no puede hacer nada frente a la providencia divina. Y es más, si lo intenta, el sistema se echa a perder. Entonces, lo que a mí me interesa mucho es establecer que cuando hablamos de un capitalismo mercado autorregulado, que se regula a sí mismo mediante los intereses de las personas, lo que en economía se llama la maximización de utilidades, ¿no? Pero que clásicamente el propio Smith, y Smith era un filósofo, no un economista, hablaba de egoísmo, tenemos que la maldad es la que guía al ser humano y al buscar su utilidad, su interés personal, va a ser Dios quien maneje ese interés y lo ajuste en el mercado y podamos vivir pacíficamente sin matarnos. Es decir, la venta, la compra-venta es cómo se instituye la sociedad y las relaciones sociales en todo el mundo, toda una sociedad de manera pacífica. Como entes malvados que solo buscan su utilidad, finalmente viven pacíficamente e incluso cooperan sin querer hacerlo. Porque lo único que queremos es perjudicar, queremos ganar lo más posible. Lo que se nos enseña en las clases de macro en mi tiempo, hoy día de introducción a la economía, etc., es que uno quiere vender lo más caro posible y comprar lo más barato posible. Ahora, sin querer, nosotros igual cooperamos, y en el fondo, sin ser altruistas ni solidarios, podemos vivir juntos y ayudamos a otros. Y eso está plenamente vigente hoy en día en las clases de economía. O sea, es un ramo obligatorio pasar calvinismo aplicado a la producción. Yo no tengo ninguna duda de eso. Eso se llama hoy día ciencia económica. O sea, es calvinismo con harta matemática, ¿no? Pero las bases fundamentales están ahí. Smith lo sabía. Hayek, que es el gran filósofo del neoliberalismo, repite a Smith, pero obvia el concepto de Dios y de providencia y emplea el concepto de naturaleza. Pero básicamente no hay ningún cambio. O sea, sigue siendo una fuerza exterior a la voluntad humana que maneja la vida humana. Ahora, obviamente en Chile sabemos que eso es una falacia, porque en Chile no existe el libre mercado. O sea, dadas las concentraciones, dadas las trampas al mercado, Luigi Zingales, que es un profesor de economía de la Universidad de Chicago, sabrán que no es ningún izquierdista, ¿no? Por lo tanto, dice que el peor enemigo del capitalismo son los capitalistas. Es decir, pareciera que incluso en la extrema derecha económica debe haber algún tipo de regulación respecto a estas personas que siempre van a hacer trampa. O sea, aquí tenemos casos famosos. El beato Eleodoro Mate, que pertenece a los Legionarios de Cristo, que seguramente se golpea el pecho todos los domingos, es una persona que en el papel tisú, durante más de 10 años, si no me equivoco, estuvo controlando los precios aquí en Chile, y práctica que se repitió en Colombia y en Perú. Es decir, estamos ante una gestión, ante un management, como dirían los ciúticos, criminal. Es una política de la empresa. ¿Para qué hablar de Ponce Lerú y las coimas de nuestros políticos? Entonces, Chile tiene un discurso de libre mercado y finalmente es un sistema monopolista rentista, donde hay gente que pretende que nos desarrollemos mediante la explotación de recursos naturales y el retail. O sea, si ustedes conocen algún país que se ha desarrollado vendiendo ropa hecha en China y televisores, por favor avísenme, porque escribimos de nuevo la historia económica de Occidente. Así de simple. Entonces, para ir terminando, lo que a mí me interesa de este estudio, que ciertamente lo gocé y es un gran placer intelectual hablar de cosas como las que habló muy bien Iván, el doctor en filosofía, ¿sabes? No voy a alegar a él, digamos. Y en este caso, si los doctorados tampoco son la panacea, pero en este caso, este hombre es otra cosa. El punto es que en Chile lo vimos, en el mundo moderno lo vimos. No me voy a extender más, pero Estados Unidos
incluso para quienes han viajado allá o algo conocen, es un país que aún vive de la religión. Los gringos, si no, medio de broma, pero bastante en serio, lo que más hacen es rezar y cantar su himno nacional. Juran a la bandera en el colegio, una cosa súper fascista, de hecho. Y el juramento a la bandera dice que Estados Unidos es un gobierno gobernado por Dios, a country under God. Si ustedes ven el discurso de posesión de cualquier presidente estadounidense, siempre va a hablar de la misión divina que tiene Estados Unidos en el mundo. Y sabemos en qué se traduce eso, ¿no? En invasiones, en dictadores, en escuelas de tortura, en ir a robar petróleo por todos lados. Sí, hay un robo y una criminalidad evidente en cualquier presidente de Estados Unidos, que obviamente es un criminal, ¿no? Todo presidente estadounidense es como un presidente, el primer ministro israelí, ¿no? Pero el punto es que la retórica en que se apoyan esas invasiones y esos robos es una retórica religiosa. O sea, de aquí a no sé cuántos siglos va a ganar un presidente en Estados Unidos que diga ser ateo. Entonces también hay una cuestión geopolítica súper importante, cómo esto se arrastra en el discurso estadounidense, en todas las áreas, en la política, en el periodismo. Un físico, Compton, que trabajó en el proyecto para la bomba atómica, dice que Dios fue quien los guió en apresurarse en construir la bomba y que Dios está grato de que ellos la hayan tirado en Japón. O sea, no estamos hablando de estos pastores televisivos absolutamente fanáticos, estamos hablando de la media estadounidense. Y por eso Estados Unidos, justamente, en términos religiosos, rescata el capitalismo de mercado, la democracia liberal burguesa, porque son cuestiones que son religiosas, que tienen una base religiosa. Entonces, para terminar, ahora sí, lo que tenemos nosotros que entender es que la destrucción de la racionalidad, la destrucción del libre albedrío, la destrucción de la verdadera política, no esta política que es una sierva, que es la mayordomo de la economía, ¿no? Sino la verdadera política, la búsqueda del bien común, la búsqueda de la felicidad colectiva, es lo que tenemos que reconstruir. Creo que en Chile lo tenemos muy claro. Y el movimiento o el alzamiento, como quieran llamarle, lo ha demostrado, pero también con ciertas debilidades. Yo estoy súper repetitivo para decir esto. Mucha de la gente que lucha o dice luchar contra el neoliberalismo en Chile no está de acuerdo en que su cotización vaya a un fondo común. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos en desacuerdo con un sistema tiránico, egoísta, individualista? ¿O solo cuando no me conviene? Bueno, no me alargo más. Agradezco a Iván, agradezco a José Antonio, agradezco a Macarena, les agradezco a ustedes que están conectados y quienes verán esto en algún momento, porque lo vamos a colgar. Y espero que este libro los entusiasme. Es un libro que tiene varias vetas, eso quería comentar. Tiene una veta intelectual, filosófica, interesante. Todos los capítulos tienen un comentario de actualidad. O sea, la actualidad de la ciencia, la actualidad de la política, la actualidad de la economía. Un capítulo final sobre Estados Unidos. O sea, mi interés no es solamente una discusión académica, que en lo personal no es lo que más me atrae a esta altura. Creo que la universidad está muy atrás en su rol social, en lo que tiene que hacer en nuestra sociedad. Y creo que somos nosotros, los ciudadanos informados, los que una vez por todas tenemos que dejar de esperar a gurúes, a grandes académicos, y empezar a hacer nosotros las cosas, pero informadamente. Eso, muchas gracias. No sé en qué quedamos, Iván, tú eres el que maneja esto. Sí, no, yo solo quería simplemente subrayar por qué para mí como filósofo es tan importante una lectura filosófica del texto, ¿no? En términos, por ejemplo, de que nosotros debiéramos poder integrar en filosofía moderna y la comprensión, por ejemplo, de lo que sucede hoy día en filosofía social y política y en economía particularmente, ¿no? Esta hermenéutica que nos devela, ¿no?, este carácter ontoteológico de estos saberes, su génesis, que sigue estando presente hoy día, ¿no?, inadvertidamente. Por ejemplo, nosotros hoy día, si descodificamos, ¿no?, en última instancia, lo que se nos vende como economía neoclásica es, bueno, es como se llama, el calvinismo protestante secularizado, ¿no? Toda esa ideología, como se llama, del homo economicus, como se llama, que está en Locke, ¿no?, desde Locke, toda esa ideología, por ejemplo, de la maximización, como se llama, de la utilidad y los beneficios, del individualismo metodológico, ¿ya?
no son naturales, ¿no? O sea, hoy día se nos hace pasar como que todas esas cosas son naturaleza, ¿no? Incluso se nos dice, por ejemplo, ¿no?, que está amplificada biológicamente, y aparece un tal Wilson, ¿no?, hablándonos del gen, ¿cómo se llama?, egoísta, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, y que socioevolutivamente, naturalmente, ¿no?, evolucionó la razón por un movimiento inmanente a la historia, ¿no? En forma... No, o sea, eso no es así. Entonces, me parece que todo ese fetichismo, toda esa metodología hace mucho, mucho daño para que no tengamos una adecuada hermenéutica, una adecuada comprensión, por ejemplo, de qué estamos viviendo, qué estamos entendiendo como democracia, como liberalismo, ¿no? Como filosofía social, como filosofía política, ¿no? Incluso como psicología, ¿no? Pero bueno, solo eso, ¿no? Que me parece que hay un aporte fundamental más allá de los intereses, ¿cómo se llama?, concreto, empírico, en este caso, por ejemplo, que tú estás manifestando, ¿no? Aquí hay un aporte enorme, por ejemplo, a la reflexión filosófica y a la academia, ya en términos, por ejemplo, de ampliar la reflexión crítica respecto a sus propios presupuestos, en este caso de la configuración de la filosofía moderna. Solo eso, y gracias, ¿no? Encantado yo de haber presentado este texto. Oye, ya que metiste, y no nos han cortado, ya que metiste la cosa genética, ojo con lo genético. Está el evolucionismo, después los genes, ahora la última moda es la neurociencia. Claro. Y todas esas disciplinas son anglosajonas. Y todas esas disciplinas, el énfasis que ponen es en la naturaleza humana que está más allá de la voluntad. O sea, volvemos con la noción newtoniana de un mecanismo predeterminado. Incluso hay gente como que buena onda que dice que hay genes buenos. Pero si ustedes ven el fondo del argumento, si somos genéticamente buenos, tampoco podemos evitar ser buenos. No es una elección humana. Estamos determinados por los genes. Ojo con los... De hecho, en las películas gringas, pónganlo, si ustedes le ponen un ojo en eso, siempre las cosas pasan como porque sí. Porque estamos predeterminados, por corazonadas, pero no por una estructura racional. O sea, un griego, un medieval no entendería nada del cine hollywoodense. O sea, serían raros estos protagonistas. Sí. Yo creo que ha sido un trabajo, ¿cómo se llama?, interesante. Hemos estado bastante tiempo, no hay que abusar, ¿cómo se llama?, de la paciencia de quienes nos escuchan. Yo quiero de nuevo darte las gracias, ¿cómo se llama?, a ti, Andrés, por habernos permitido tener el privilegio de presentar este magnífico libro. Yo sé que tienes otro libro más que vas con este, que se llama Economía, que también es muy interesante, ¿no? Y ya tendremos la oportunidad de volver, ¿cómo se llama?, de también a presentarlo, ojalá. Bueno, y también agradecer a José Antonio porque nos ha prestado espacio y nos ha facilitado, nos ha instado, ¿no?, a generar este pequeño evento.